Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Yo no sé si alguna vez te has sentido decepcionado o defraudado o chasqueado por algún tipo de labor o inversión que hayas realizado con mucho interés, que hayas realizado con mucha ilusión. Te has proyectado a alcanzar tus metas, tus objetivos, pero lamentablemente no se te han dado a pesar de todos los esfuerzos que te ha tocado que realizar. Se siente uno como que perdió el tiempo, el dinero, se agotó física y mentalmente para no tener el resultado deseado. Bueno, así se siente Dios con los seres humanos, cuando despreciamos todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y el capítulo 6 es esa expresión de dolor por parte de Dios al saber que sus esfuerzos han sido ignorados. Pero siempre ha habido un pueblo remanente entre los cuales nos podemos encontrar nosotros en este tiempo, aceptando y viviendo la salvación que el Señor nos ha otorgado a través de los méritos de Cristo. El capítulo número 6 del profeta Jeremías es la continuación dentro de una sección de capítulos que vienen desde el 2 y terminan en el 6, exhortando al pueblo de Judá a reflexionar de su condición personal y de su actitud ante la obra de salvación de Dios. Debido a que el pueblo ignora o rechaza abiertamente estas advertencias, el Señor envía su castigo o retira su protección para que se sufran las consecuencias naturales de haber rechazado este mensaje. Comenzamos con el versículo número 1 que dice de la siguiente manera: Huid, hijos de Benjamín. Recuerden que esto es la continuación de los capítulos anteriores. La secuencia se mantiene. Y dentro de la reflexión, el Señor dice algo que debe captar nuestra atención en este momento debido a los capítulos que ya hemos estudiado. El Señor dice: huid, huyan, corran, escápense, salgan de sus casas, vayan y huyan por su vida. Hijos de Benjamín. ¿Por qué no dice Judá? ¿Por qué dice Benjamín? Bueno, Benjamín era el territorio más cercano a Judá del reino de Judá, de lo que había quedado de Israel. Benjamín era parte del reino de Judá. Y en Benjamín es donde estaban refugiados una buena parte de sacerdotes. Y los límites entre Judá y Benjamín pasaban por un lugar llamado el Valle de Ginón. Ese valle donde se echaban los cadáveres de las personas cuando morían en batalla o se echaban los escombros, basuras, animales muertos. Era un valle de desolación que con el tiempo llegó a llamarse también el infierno. De ahí viene el término el infierno del Nuevo Testamento, debido al Valle de Ginón, porque había fuego que constantemente estaba encendido, como un vertedero de basura, por así decirlo. Los límites entre Benjamín y Judá era ese valle. Cuando se habla aquí de los hijos de Benjamín, está haciendo alusión a todo el reino de Judá, empezando por las familias sacerdotales. Aunque Benjamín era la más pequeña de las tribus, era considerable porque de ahí incluso había salido el rey Saúl. Entonces dice: huid de medio de Jerusalén, tocad bocina en Tecoa. Tecoa era una región que estaba también cerca, estaba a corta distancia, y que en ese lugar también estaba el profeta Amós, o de allí era el profeta Amós. Alzad por señal humo sobre Bet-Aquerén, que también es otro sector muy cerca de Judá, como queriendo decir: mira, de todos los rincones de este reino, presten atención a este mensaje y tomen acción, huyan, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande, gran quebrantamiento, gran dolor viene del norte, o sea, los babilonios que vendrán
a destruir la ciudad de Jerusalén. La sitiarán, la tomarán, destruirán todo lo que se encuentre a su paso. Y Dios estaba advirtiendo de que esas cosas sucederían, aunque había profetas que decían todo lo contrario. Nunca Jerusalén será destruida porque Dios nos ha brindado sus promesas. Dios está con nosotros. Pero como dijimos en el capítulo anterior, las promesas de Dios son condicionales. Si no hay fidelidad, no puede haber protección, no puede haber bendición. Necesitamos hacer un compromiso de relación, un pacto con el Señor, pacto de fidelidad. Si esa fidelidad no existe, lo demás es consecuencia. Y el Señor le está diciendo aquí, huyan, váyanse. Ya no se queden en la ciudad. En un principio, el Señor mandó a enviar a refugiarse allí dentro de los capítulos 4 de este mismo libro de Jeremías. El Señor llamó a las personas del campo a refugiarse en la ciudad, a la ciudad fortificada o a depender de la fortaleza del Señor. Pero el tiempo ha transcurrido y la actitud de las personas no ha cambiado. Ahora toca salir de la ciudad al campo, a librar la vida. Dice el versículo número 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión, o sea, hablando a Jerusalén. Versículo 3, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, hablando de los babilonios, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. No era que los babilonios eran pastores. Se hace la metáfora del pastoreo de ovejas o de ganado o de chivos, así, o de machos cabríos. El hecho es que se hace la alusión a el trabajo pastoril, que llegaban a unos lugares donde toda la vegetación era buena y los rebaños se comían todo eso y dejaban todo desolado. Dejaban todo destruido, o sea, se comían toda la hierba verde y los babilonios vendrían a destruir a Jerusalén, como los rebaños se comían todo lo que estaba a su alrededor. Y el versículo número 4, en la versión Reina Valera 1960, dice, anunciad guerra contra ella. ¿Quién es ella? Jerusalén. Ay de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los babilonios. Ay de nosotros, que va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Ahora fíjate cómo lo dicen algunas otras versiones que voy a colocar aquí en pantalla. Préstenle mucha atención, estos detalles son importantes. Mira, por ejemplo, cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, preparad guerra contra ella. Levantaos y ataquemos al mediodía. Ahora, ¿por qué se hace la mención de atacar a mediodía? Estas personas, los babilonios, este ejército que venía del norte, tenían tanta motivación de lograr su objetivo que eran capaces de no descansar en la hora más caliente del día. No se detendrían ni siquiera para alimentarse con tal de cumplir su obra de destrucción, su conquista, y tenían tanta motivación al punto de exclamar, ¡ay de nosotros! Porque el día es corto, el día declina, viene la noche y en la noche no vamos a poder seguir nuestra obra de conquista. La versión hebraica estugartensia lo dice de la siguiente manera, proclamad guerra santa. Fíjense este detalle, guerra santa, esta sería la expresión más correcta de este versículo. Proclamad dentro de Babilonia, dentro del ejército del norte, proclamad guerra santa contra Jerusalén. ¿Por qué se le llama guerra santa? Porque estos soldados no salían a la batalla sin consagrarse a sus dioses, que no eran dioses, pero ellos lo veían como dioses. Igualmente Judá o Israel, cuando tenían campañas bélicas, cuando tenían que salir a defender a su tierra o cuando tenían que salir a conquistar, ellos hacían sacrificios al Señor en el santuario pidiendo la dirección divina. Evidentemente este tema de las guerras es un poco delicado y algunas personas quizás no lo entiendan desde la perspectiva que hemos venido estudiando la Biblia del plan de salvación y de los juicios retributivos. Lo cierto es que se hacían este tipo de consagraciones a los dioses o a Jehová también dentro de Jerusalén antes de salir a la batalla. Tú y yo tenemos que salir a enfrentar problemas todos los días. Tú y yo tenemos luchas a nuestro alrededor, tenemos conflictos, compromisos que cumplir y objetivos que alcanzar.
Y qué bueno sería que antes de enfrentar cada actividad pudiéramos pedir la dirección divina para que Él también nos corrija en los errores que cometemos a diario. Antes de enfrentar este día, antes de enfrentar cualquier proyecto, coloca tu vida en las manos del Señor. Aquí hay una lección que podemos nosotros aprender. Los babilonios se consagraban a sus dioses y se sentían motivados. Posiblemente tenían, un coaching del tiempo antiguo que los motivaba para lograr sus metas. ¡Ay de nosotros!, decían ellos, porque el día declina y se extienden las sombras de la tarde, donde ya no vamos a poder seguir haciendo nuestra obra. La versión del lenguaje actual, que no es una versión que me guste mucho, pero este versículo da para revisar varias versiones, dice: prepárate, el enemigo, Babilonia, grita, prepárate para pelear contra Jerusalén, la atacaremos al mediodía. ¡Qué lástima!, dice esta versión, que el día se va y ya está cayendo la noche. Ojalá, hermanos, como cristianos tuviéramos la motivación evangelística, con este mismo ímpetu con que los babilonios tenían el deseo de cumplir su objetivo al destruir Jerusalén. Ojalá pudiéramos tener la misma motivación de lograr las metas para honrar a Dios mientras estamos aquí en la tierra. Que esta gente no quería ni siquiera descansar. Esta gente quería aprovechar bien el tiempo. Vamos ahora al versículo número 5, volvamos a la Reina Valera 1960. Siguen hablando los babilonios: levantaos y asaltemos de noche, no descansemos y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová. Aquí hay algo interesante en este versículo 6, porque se está mencionando a Dios como si los babilonios estuvieran hablando de que Dios decidió esto y que tienen la bendición de Dios. Como en algún momento llegaron a decir los asirios: Dios está, Jehová está con nosotros, que los está exterminando a ustedes. Pero también puede ser el profeta que está diciendo: cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Es decir, Jeremías está diciendo: mira, Dios está permitiendo que esto suceda. Y se están cortando los árboles, cosa que no debía suceder ni siquiera en batalla, porque los recursos naturales le beneficiaban tanto a uno como a otros. Pero los babilonios, en su interés de alcanzar el objetivo, son capaces de destruir los árboles. Y los árboles también representan a los seres humanos. Los árboles son el sustento de los seres humanos, pero también nos representa a nosotros, que deberíamos dar fruto. Pero árbol que no da fruto es cortado, y los árboles de Judá serían cortados. Además, se levantaría vallado. Se recogerían ciertos tipos de elementos para hacer barricadas y protegerse. Hablando de los babilonios, levantarían vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Qué triste, qué doloroso es que haya violencia en el pueblo de Dios por la falta de conversión, de transformación, de reavivamiento. Versículo 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, Jerusalén, nunca cesa de manar maldad. Qué doloroso, ¿verdad? Que hayamos llegado a este punto, o que el pueblo de Judá haya llegado a este punto, o que la iglesia del tiempo del fin se diga de ella lo mismo. Necesitamos reflexionar cómo es que Jerusalén, en lugar de haber sido una fuente de bendición, era una fuente de maldad, un pozo, no un manantial, un pozo donde continuamente se extraía agua, y esta agua de maldad rebosaba en el que se decía llamar el pueblo de Dios. Injusticia y robo se oyen en ella. Es muy fácil hablar de Jerusalén, de los judíos, de Israel, pero reflexionemos si no es la misma condición que puedan estar pasando algunas personas, hermanos o congregaciones. Injusticia y robo, cosa que no debía haber pasado, se oyen en ella continuamente en mi presencia, como que Dios está hablando. Enfermedad y herida. Corrígete es el llamado del versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, como extendiendo un poco la gracia y la misericordia. Porque la gracia siempre ha existido, pero la gracia es una obra de Dios.
que tiene su tiempo, que llegará a su final. El libro de Apocalipsis, en los capítulos finales, hay una expresión donde el Señor dice, el que es santo siga santificándose, pero el que es inmundo, sucio, impío, siga practicando la injusticia. Como queriendo decir, ya se acabó el tiempo de gracia. Y aquí Jerusalén todavía estaba en los momentos finales de esa gracia que el Señor estaba extendiendo. Por eso le hace una exhortación. Todavía tienes oportunidad de corregir para que no se aparte mi alma de ti. No era que Dios quería abandonar a Jerusalén, era que ya era decepcionante, era como que mira, yo hice todos los esfuerzos y no has querido ser corregida. Si tú te corriges todavía, puede ser que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel, como aquellos que van a cosechar y registran hasta lo último de las cosechas hasta que no quede nada. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. El vendimiador, en este caso serían los babilonios, y el rebusco sería Jerusalén. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Ya habíamos hablado de la circuncisión del corazón que el Señor recomendó que su pueblo hiciera. No simplemente la circuncisión de la carne, no solo externamente, sino desde adentro. Pero ahora el Señor habla de nuestros oídos, de nuestra percepción, de nuestra atención. Ustedes no están prestando atención. Ustedes están ignorando estas advertencias, no creen en este mensaje, están despreciando a mis profetas verdaderos. Yo me imagino a Jeremías anunciando este mensaje en público y la gente ignorándolo, como hoy muchas personas pueden ignorar los mensajes de algunos predicadores de la verdad presente. Ustedes, sus oídos son incircuncisos, no pueden o no quieren escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. Ese mensaje no les gusta. No lo aman, dice esta versión. Fíjate cómo lo dicen otras versiones. La Estugartensia, por ejemplo, en el versículo 10. No tienen deleite en ella, en la palabra. No se deleitan, no disfrutan del mensaje. La versión latinoamericana lo dice de la siguiente manera. No se deleitan en ella. La palabra del Señor les es oprobio. Es como lo peor. La versión del lenguaje actual dice, se burlan de la palabra de Dios porque no la quieren obedecer. Y ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. No queremos adaptarnos a los principios de Dios, sino que queremos que Dios se adapte a nuestros gustos. Queremos un Dios que se acople a nuestra manera de ser y no que Dios nos transforme. Otra versión, por ejemplo, aquí, la Biblia del Oso, nuevamente dice que les es cosa vergonzosa, no la aman. Versículo número 11. Por lo tanto, estoy lleno de la furia del Señor. Aquí está hablando el profeta Jeremías. Dice, he trabajado por contenerme de derramarla sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, juntamente, o de los jóvenes juntamente con los que ya se mencionaron, porque el marido también será preso con la mujer y el viejo con el lleno de días. Si ustedes ven, esta es la Biblia del Oso, hay algunas que otras variantes, pero estas variantes están haciendo énfasis en este mensaje y nos están aclarando con estas diferentes versiones la condición real y de lo que iban a sufrir. Es decir, todos iban a sufrir las consecuencias a causa de la desobediencia. Niños, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, personas ya decrépitas, por así decirlo, que están en los últimos días, que ya dependen de sus familiares. Ellos también van a sufrir. Entonces, es una cuestión de reflexión. Si este peligro viene, ¿por qué no tomamos en cuenta entonces la palabra de Dios? Entonces, Dios no es el causante de los males, somos nosotros. Cuando yo como padre cometo un error, eso va a afectar a mis hijos de una u otra forma. Vuelvo a la Reina Valera 1960, versículo número 12. Y sus casas serán trasladadas a otros, sus heredades, también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta que ya Dios nos está diciendo la razón por el cual Él les toca que retirar su protección? No es que Dios quiere castigar, Dios quiere corregir, Dios quiere enmendar, Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar. Somos nosotros los que no queremos. Desde el más pequeñito, desde el niño más pequeño, que nosotros decimos, los niños son inocentes, pero los niños van absorbiendo las mismas características de sus padres que continuamente están con ellos. Desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Una corrupción total. Qué decepción después de todo lo que Dios ha hecho. No hay ningún tipo de reforma o de reavivamiento en el corazón de estas personas. Y dice el versículo 14, ellos no curan la herida de mi pueblo, o mejor dicho, dice, curan la herida de mi pueblo, porque están conscientes de que están sufriendo, de que están padeciendo, de que están teniendo una crisis en todos los sentidos, desde lo familiar hasta lo económico, desde lo social a lo espiritual. Dice, curan estos sacerdotes y profetas, curan la herida de mi pueblo con liviandad, como que un médico está viendo una persona que se está muriendo y tiene la capacidad para sanarlo, pero simplemente le dice, no, tú estás bien, no va a pasar nada, quédate tranquilo, y le da una falsa esperanza de sanidad a una persona que necesita atención urgente. Pudiéramos decir que Judá estaba en terapia intensiva y los instrumentos de Dios, los médicos espirituales, los sacerdotes y los profetas estaban ignorando ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento espiritual que puede hoy estar pasando lo mismo. Los pastores, los dirigentes están ignorando o están descuidando sus deberes pastorales por entregarse a sus deleites personales. Mire, hermano, es una cuestión de sentido común. Uno se da cuenta cuando realmente un siervo de Dios está entregado para la salvación de las almas. Y también se da cuenta cuando está buscando sus intereses personales. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de discernir. Y no podemos estar apoyando la sinvergüenzura de algunos que simplemente viven de la lana de las ovejas espirituales, pero no las llevan a pastar, no las alimentan, no les dan agua espiritual, no las llevan a la fuente de vida que es el Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces estos pastores, estos dirigentes, curan la herida del pueblo con liviandad diciendo, tranquilo, paz, shalom, que es la traducción más correcta, shalom. Shalom significa bienestar, salud, prosperidad. Son los mejores deseos del corazón de una persona. Shalom. Bueno, de esta palabra shalom sale también la palabra salam aleikum. Esta expresión de decir quiero lo mejor para ti. O sea que ellos decían quiero lo mejor para ti, quiero tu bienestar, pero en realidad lo estás diciendo de palabras. Y tranquilo, paz, pero en realidad no hay paz, no hay bienestar, no hay prosperidad, no hay salud. De repente tú como dirigente estás bien, económicamente hablando, estás engordando, estás prosperando, tienes un bienestar material, mientras tu pueblo está padeciendo, te estás lucrando de la fe de las personas y no eres capaz de decirle la verdad para que sean espiritualmente sanos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Dice el versículo 15. ¿Se han avergonzado? ¿Han sentido vergüenza? Ciertamente no se han avergonzado, sin vergüenza. Ni aún saben tener vergüenza. Y lo dice el versículo. Yo estoy parafraseando lo que allí está. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Serán los primeros en caer. El rey, el sacerdote, el profeta falso. Así dijo Jehová. Paraos en el camino y mirad y preguntad. Hermanos, mira, vamos a detenernos por un momento. El Señor nos invita a salir de la corrupción, de la abominación, de la indiferencia, a aprender a depender de Él. Detente en el camino y pregunta, indaga, interroga, cuestiónate. Pregunta por las sendas antiguas, el sendero que ya cruzaron nuestros padres, nuestros pioneros, los reformadores, los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Esos senderos antiguos, ese sendero de los profetas fieles del Señor.
Pregunta, detente como caminante, como senderista que anda buscando la verdad presente. Pregunta por las sendas antiguas. Eso debemos hacerlo el día de hoy. Este llamado es para nosotros. ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si tú quieres conocer la voluntad del Señor, Dios a ti de manera personal no te va a dejar en tinieblas. Pero lo triste y lo decepcionante es que ellos dijeron, no andaremos. No les interesó. Dios les estaba dando oportunidades y dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas o centinelas. Puse sobre ustedes verdaderos pastores del rebaño, para que les dijesen a ustedes la verdad, para que escucharan el sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron, no escucharemos, no andaremos, no escucharemos. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Por tanto, dice el Señor, oíd naciones y atended, oh congregación, lo que va a suceder, porque no quisieron escuchar, porque no quisieron andar por los senderos antiguos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron. Márquelo allí con un resaltador. Aborrecieron mi ley, aborrecieron mis mandamientos. Vivieron de acuerdo a su manera, adoraron a su manera, creyeron a su manera, esperaban bendiciones pero haciendo su propia voluntad. Y dice el versículo número 20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá? Fíjate que ellos eran adoradores, ellos iban al templo, ellos llevaban ofrenda, ellos iban y llevaban los sacrificios, y el Señor les dice, ustedes están exteriorizando algo que en realidad no sienten. Piensan que le están pagando a Dios un favor, una transacción comercial. ¿Para qué me sirve tanto incienso? Que el incienso debería representar las oraciones sinceras de un corazón que depende de Dios. Incienso de Sabá, una tierra distante. Yo había dicho cuando estudiamos la historia de la reina de Sabá que posiblemente era africana, aunque algunos piensan que era de los territorios de Yemen. Para los que no conocen Yemen, se los voy a mostrar en pantalla. Voy a colocar aquí el mapa. Fíjense, ahí está Israel. Si yo bajo un poco más hacia el continente africano, esto es el Mar Rojo, todo el Mar Rojo completo. Y aquí está Etiopía. Yo había dicho que Sabá estaba en Etiopía cuando estudiamos la historia de la reina de Sabá en África. Aunque algunos piensan que Sabá estaba por aquí, por Yemen. Ahí sí pueden ver el cursor, Yemen. Pero fíjense que Etiopía y Yemen, los que los distancia es simplemente aquí el canal del Mar Rojo, ya para llegar a este golfo que está por acá más abajo. Bueno, esto es Arabia, o estos son los territorios árabes y estos son los territorios africanos. Y de estos lugares se extraía de algunas plantas un ungüento que llegaba a ser un perfume costoso, que solamente lo utilizaban personas de alta posición económica. Bueno, ese perfume que se extraía de estos lugares es el perfume que se está mencionando en este versículo número 20. A los ojos de las personas era un perfume caro, se le invertía. Dice aquí, de buena caña olorosa de tierra lejana. Pero ¿para qué sirve eso si no hay obediencia? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios me fatigan. Y Dios había establecido el sistema de sacrificio, pero sin la verdadera intención no sirve de nada. Por tanto dice esto, imagínate, es como que nosotros vamos todos los sábados o todos los domingos o los días de reunión, a las campañas, las conferencias, los congresos, las actividades. Vamos, asistimos, estamos allí de cuerpo presencial, podemos ver iglesias repletas. Pero si no hay obediencia, hermano, no sirve de nada. Por eso aquí el primer llamado es a los dirigentes. Por tanto dice Jehová esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres, juntamente con los hijos, el anciano y su compañero perecerán. Consecuencias. Así dice Jehová, he aquí que viene pueblo de tierra del norte, ya lo sabemos, aquí lo que está enfatizando, una nación grande se levanta de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está
de parto. Hermanos, estos eventos que se pueden leer aquí en Jeremías 6 son eventos paralelos, análogos de las cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Habrá indiferencia a los mandamientos de Dios, el pueblo estará padeciendo de hambre espiritual, habrá un remanente fiel haciendo la voluntad del Señor. El que quiera indagar de las sendas antiguas, Dios no lo va a dejar en tiniebla, y el enemigo seguirá atacando a aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor, y los rebeldes sufrirán las consecuencias, pero la protección del Señor está sobre los fieles. Yo vuelvo a recomendarles este libro. Se llama El conflicto, está viejito, El conflicto de los siglos. Ya me lo he leído como unas 2-3 veces en esta versión. Y yo se los quiero obsequiar a ustedes en formato digital. Principalmente los capítulos, si ustedes quieren aprender de los eventos del fin, principalmente los capítulos a partir del 37 en adelante. Léanlo, hermanos, y compartan este mensaje, porque sé que será de gran ayuda antes de que vengan esos momentos angustiosos. Y entonces se diga, ya no salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y terror hay por todas partes. Antes de que esto suceda, cuando ya lleguemos al punto o lleguen algunas personas al punto sin retorno, donde el justo seguirá siendo justo y el impío impío, el Señor aquí está hablando de un tiempo del fin de la gracia. Se acaba el tiempo de gracia. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio, silicio es luto, revuélcate en ceniza, ponte de luto como por hijo único, como que tuviste un solo hijo y se te murió. Y ya no vas a tener más hijos porque ya no tienes edad para tener más hijos. Llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Aquí hablando de Babilonia y Satanás haciendo estragos en la tierra antes de que Cristo venga. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Le está hablando Dios a Jeremías. Mira, Jeremías, yo te he puesto a ti como fortaleza. Trata de advertir a estas personas. Haz tu esfuerzo, cumple tu obra, como hoy Dios nos lo dice a nosotros. Te he puesto por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos, te darás cuenta de la reacción que ellos tendrán. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Esto es la versión 60, otras versiones quizás lo digan de forma diferente, pero aquí se enfatiza, andan haciendo cosas inadecuadas. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Esta es la figura de un hombre que trabaja el metal. Un hombre que se esfuerza por tratar de sacarle la escoria a algo que él cree que tiene oro. Para los ojos de Dios el ser humano es valioso, tanto así que se entregó a sí mismo por nosotros. En forma humana, Cristo se entregó por nosotros, para limpiar la escoria de nuestro corazón y sacarnos como una pieza de oro brillante y valiosa e importante, a la cual se le dedicó tiempo, esfuerzo, sacrificio. Se le invirtió recursos, se gastó la energía. Pero el resultado es bronce y hierro, que aunque son metales que tienen un valor, no son de igual valor que el oro. Somos puro bronce y hierro lo que ustedes ven aquí, cuando debimos haber sido oro refinado. Son hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle de tanta presión que se le dio. El fuelle, hermanos, es un instrumento que se utiliza para soplar. Se sopla con el fuelle para que el fuego se avive, para que el metal llegue a un rojo vivo que elimine la escoria, y tanto se sopló, tanto ha hecho Dios en beneficio de nosotros, que nosotros pues no le prestamos atención, y el Señor insiste, al punto de que el fuelle se dañó, se quemó, se fundió, no sirvió más. Se perdió. Todo ese esfuerzo perdido. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Todo es escoria. Qué triste. Qué triste. Una triste situación. Y termina el versículo número 30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Quiso Dios desechar a Judá o a Israel? Claro que no. De hecho, habría una renovación, porque siempre ha habido un remanente. Pero hermano, hoy nos toca a nosotros decidir de qué lado estamos. ¿Del lado de los que ignoran o del lado de los que están dispuestos a escuchar? ¿Del lado de los que se han dejado purificar o del lado de los que quieren ser siendo escoria? Dios ha hecho un esfuerzo. Si tú te esfuerzas
Y si tú inviertes, si un sembrador invierte tiempo en comprar semillas, sembrar la semilla, regar la semilla, cuidar la planta, lo que él espera es fruto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos obedientes, que aprendamos a confiar en Él. Si tú haces una inversión porque quieres que tu empresa prospere y todo se va al desagüe, si todo termina en fracaso, tú te vas a sentir mal, decepcionado, deprimido. ¿Cómo se siente Dios por la actitud que tenemos? Y algo interesante dentro de todo este capítulo es que el Señor da la razón primordial por el cual se llegó a esta condición tan deplorable. Y es el versículo número 19. Aborrecieron mi ley, no escucharon mis palabras. ¿Tú aborreces o amas la ley de Dios? ¿Sabes que la ley de Dios es el reflejo de su carácter? ¿Es el fundamento de su gobierno? ¿Es lo que mantiene estable todo el universo? La santa ley de Dios, que hoy la tenemos en nuestro idioma, con palabras humanas para que podamos entenderla, pero que muestran la dependencia total que necesitamos tener de Dios y el respeto que debemos tener hacia nuestros semejantes. Si nosotros despreciamos esta ley, hermanos, las consecuencias serán catastróficas. Y esto, aunque no lo parezca, esta advertencia y este llamado a la reflexión debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza porque aprenderemos a depender más de Dios.